Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal, pero que seguirán necesitando a sus trabajadores y trabajadoras cuando superemos esta emergencia. Buenos días, y con ese motivo el Gobierno va a movilizar hasta 200.000 millones de euros, todo para paliar el impacto económico y social del coronavirus. Sánchez ha anunciado avales para mantener la liquidez de las empresas y garantiza la protección a familias vulnerables. A las 9 comparecerá en el Congreso. Ha sido necesaria la intervención de la policía, pero finalmente la empresa Conecta de Valladolid ha tomado medidas para proteger a sus teleoperadores del contagio. Se aplaza la prueba de la EBAU que estaba prevista para junio. Gobierno y comunidades autónomas así lo han acordado, pero de momento no han fijado las nuevas fechas. Hoy esperamos tiempo estable, mucho sol y temperaturas que vuelven a subir por segundo día consecutivo. Esta tarde volveremos a rondar los 20 grados en muchos puntos. A las 9 de la mañana, en poco menos de media hora, Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar la declaración del estado de alarma. Será una intervención atípica porque solo estarán presentes muy pocos diputados. Álvaro Elúa, Madrid, buenos días. Será a partir de las 9 de la mañana cuando tengamos posibilidad de escuchar al presidente del Gobierno sin límite de tiempo, explicar ante el hemiciclo, como dicta la Constitución, el decreto de estado de alarma. Después, turno para los portavoces, turnos de 15 minutos. Ayer Inés Arrimadas pedía el realizar su intervención de forma telemática, algo que no ha podido ser ya que no lo admite el propio reglamento. Después, el presidente del Gobierno se trasladará a Zarzuela, donde mantendrá un encuentro con el rey Felipe VI. Esa intervención podrán seguirla aquí, en Castilla y León Televisión, a partir de las 9 de la mañana. Pedro Sánchez se dirigía ayer a los españoles en otra intervención pública para dar a conocer más medidas contra la crisis económica y social que está generando el coronavirus. Anunciaba un plan de 200.000 millones de euros con el que, entre otras cosas, quiere garantizar la liquidez de las empresas, facilitar los ERTEs y que no despidan. No destruir empleo de forma definitiva. Esa es la clave por la que el Gobierno establece la fuerza mayor para todas las regulaciones de empleo que han de ser temporales. Eso permitirá que todos los trabajadores cobren prestación aunque no hayan cotizado. Tampoco restará cobros del paro futuro. Las empresas estarán obligadas a permitir la flexibilización de la jornada laboral para atender a familiares. También vamos a establecer el teletrabajo como medida de flexibilidad principal cuando las circunstancias lo permitan. Y asimismo vamos a promover los ajustes temporales de plantilla. El Gobierno exonerará a las compañías en ERTE de las cuotas a la Seguridad Social. Los autónomos en esa situación también estarán eximidos de las cotizaciones sociales y se les facilitará el acceso a las prestaciones por desempleo por cierre de actividad. Son 100.000 millones en avales los que quiere inyectar en el tejido económico del país. Y el Gobierno espera que eso movilice de 50.000 a 100.000 millones más desde la iniciativa privada. Se trata de que no se destruya tejido empresarial y eso también supone la prohibición de compra de empresas en crisis por inversores extranjeros. Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal, pero que seguirán necesitando a sus trabajadores y trabajadoras cuando superemos esta emergencia y la actividad económica vuelva a recuperar la normalidad. Ese fondo de liquidez prestará especial atención a las empresas exportadoras con una línea de 2.000 millones y se facilitará la reestructuración de las empresas agrarias. Habrá un régimen específico para las compañías que tienen contratos públicos. Para los autónomos, ese paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros es insuficiente. Así lo explicaba el presidente de ATA en el informativo de anoche de esta casa. El Gobierno ha dejado en la cuneta a los autónomos. La prestación de cese de actividad es una prestación que ya tenían los autónomos. No es nada nuevo. Nosotros ya cotizamos por paro y tenemos derecho a cobrar el paro por una causa de fuerza mayor. No ha puesto nada nuevo. Lo que le hemos pedido al Gobierno es que lo garantice, que esta situación que tenemos ahora mismo es una situación anómala y, por tanto, es una situación de causa de fuerza mayor. Bueno, además de las medidas puramente económicas, el Gobierno también ha creado un escudo social ante el coronavirus. Pretende proteger a las familias más vulnerables que puedan perder su empleo por esta crisis. Entre esas medidas, evitar los desahucios y garantizar los servicios de luz, agua y energía. ¡Ni un paso atrás!
fue la triste imagen que dejó la crisis de 2008 y el Gobierno quiere evitar que sea la del coronavirus. Ha aprobado una moratoria del pago de las hipotecas para quienes pierdan su trabajo o vean reducidos sus ingresos. Durante el próximo mes tampoco habrá cortes de luz, ni de agua, ni de gas. Los suministradores no podrán dejar sin servicio a clientes vulnerables o en riesgo de exclusión. El Ejecutivo también destinará 600 millones de euros para reforzar las prestaciones sociales básicas de las comunidades autónomas y ayuntamientos, como por ejemplo la atención a dependientes. Además, flexibiliza la regla de gasto. Los consistorios que tengan superávit podrán invertirlo en servicios sociales. Es una situación excepcional la que estamos viviendo, que exige también medidas excepcionales. El presidente del Gobierno se ha mostrado abierto, además, a elaborar unos presupuestos de emergencia. Evidentemente lo necesitamos unos presupuestos de emergencia, pero yo diría que son unos presupuestos de reconstrucción social y económica. De reconstrucción social y económica. Y eso, evidentemente, tendremos que hacerlo con las previsiones económicas que ahora mismo, pues, lógicamente, no tiene ningún organismo porque es muy difícil evaluar cuál es el choque y las consecuencias económicas. Por cierto, que el rey Felipe VI se dirigirá a la nación hoy, esta noche, a las 9, tras reunirse con Sánchez y el Comité Técnico del Coronavirus. Nuestras fronteras terrestres llevan ya más de 24 horas cerradas y hasta el momento todo transcurre con normalidad en las líneas divisorias con Francia y Portugal. Policía Nacional y Guardia Civil impiden el paso salvo el transporte de mercancías y aquellos trabajadores transfronterizos, que eso lo estamos viendo, por ejemplo, en ciudades como Fuentes de Oñoro, en Salamanca. Era una imagen completamente olvidada, pero este ciudadano portugués debe darse la vuelta. No tenía una causa justificada para ingresar en nuestro país. A mitad de gasolina ya fue la compra. ¿Y le han dicho que no podía pasar? No puede pasar. ¿Por qué? Por los virus. Tanto España como Portugal se blindan ante el coronavirus. Estos son los únicos viajeros ahora mismo con permiso para cruzar la frontera. Transporte internacional de mercadorias, cidadãos nacionais ou com residência em território nacional, também transporte de cidadãos com trabalho transfronteiriço. Ellos eran sin duda los que lo tenían más fácil, porque mientras a muchos se les obligaba a dar la vuelta, si se acreditaba ser trabajador... Me imaginaba que el DNI me iban a pedir, pero ya está. Las mercancías también están exentas de estas restricciones y también los ciudadanos de la Unión Europea que se dirijan a estos países. Somos residentes en Francia. Estamos cá, viemos ao funeral da minha mãe. No hay plazo por el momento para levantar estas restricciones que han cambiado por completo el panorama de vida en la raya. La vacuna contra el coronavirus está cada vez más cerca. Las autoridades chinas aseguran que han desarrollado con éxito un fármaco y después de superar la experimentación con animales van a iniciarse los ensayos con humanos. El Ministerio de Defensa chino no ha precisado cuándo comenzarán esas pruebas. El virus ha superado la barrera de los 80.000 contagios en todo el mundo. En España el coronavirus está en fase de crecimiento exponencial. Los positivos superan ya los 11.000. Es el segundo número más alto de Europa, solo por detrás de Italia. De ellos, 491 han fallecido, lo que supone un crecimiento del 4%. Más de la mitad de los contagios están en Madrid y en Cataluña. También aumenta el número de personas que se curan. Ya son más de 1.000 en nuestro país. Y en Castilla y León hay 431 casos confirmados. En 24 horas se han registrado 9 nuevos fallecimientos, que eleva a 21 el número total de muertes en la comunidad. 19 personas han sido dadas de alta. En cuanto a los profesionales, hay más de 300 aislados en sus domicilios. Apoyo sin fisuras por parte de la Junta de Castilla y León a las medidas del Gobierno para frenar el coronavirus. Lo ha dicho en las Cortes el presidente Alfonso Fernández Mañueco en una comparecencia donde ha repasado la acción de su Gobierno estos días y en la que ha pedido unidad para hacer frente a esta situación. Una vez más, están demostrando los propios profesionales de la sanidad una gran talla humana, profesionales de gigantes ante toda la sociedad de Castilla y León, ante toda la sociedad española. Nuestra sociedad precisamente se sostiene en estos momentos sobre los hombros de estos gigantes.
Alfonso Fernández Mañueco hablaba de unidad en esa comparecencia y el resto de partidos le han respondido tendiéndole la mano. Unanimidad en todos, que han reconocido el trabajo de la Junta y han asegurado que en este tema el apoyo al Gobierno regional va a ser indudable. Así lo decía el líder regional del PSOE. Quienes no tengamos responsabilidades de Gobierno, cuanto menos hablemos, mejor. Así que, señor Mañueco, tiene usted, por tanto, mi silencio discreto y comprometido, y todo el apoyo que precise usted y todo su Gobierno. Las medidas preventivas en el trabajo son muy claras, pero no todas las empresas las llevan a cabo de la misma forma. Mientras unas tienen a prácticamente toda su plantilla con teletrabajo, otras como Conecta o Madison en Valladolid seguían hasta ayer sin llevar a cabo restricciones. Los trabajadores de Conecta denunciaron los riesgos, se lo contábamos aquí, y la policía tuvo ayer que acudir a visitar las instalaciones. Después de 3 días sin tomar medidas, la empresa Conecta está más cerca de comenzar las restricciones. Es una de las opciones que baraja después de que incluso la policía acudiera ayer a hacer fotos y vídeos de las condiciones de trabajo. Sí, hay trabajadores que abandonaron ayer después de varios minutos y hasta horas de tensión su puesto de trabajo porque no pueden proporcionar las medidas de precaución. La compañía se reunió ayer con el sindicato para abordar las medidas de prevención, distancia de seguridad, desinfección en los puestos de trabajo y el teletrabajo, que es otra de las medidas que se ha planteado desde el principio. Y que otras compañías sí impulsan. Es el caso de V3. Aquí el 90% de los trabajadores hacen su labor desde casa. Ellos sí fueron previsores. La semana anterior hemos estado tomando temperatura a la entrada a la gente, hemos estado manteniendo las distancias, hemos estado higienizando cada vez que se ponía y se quitaba una persona. Temen que el cambio de ritmo les haga tener pérdidas, pero no se plantean los despidos. Es decir, para nosotros lo fácil, o cualquier empresa, hacer una ERTE, cosas de estas, que al final acabas destruyendo. Y esta es una forma de que todavía se continúe trabajando. Y ya sea en casa o en la oficina, nunca debe faltar la precaución. La situación de confinamiento repercute en muchos negocios, también en los que dependen de nuestro ocio. Es el caso de los feriantes, que después de la declaración del estado de alarma han tenido que recoger sus atracciones y esperar, no les queda otra. Los feriantes han tenido que aparcar. Aguantamos el viernes, pero el sábado ya decidimos recoger todos los cacharritos y guardarnos en la nave porque no era momento de estar en la calle ni por nuestra seguridad ni por la seguridad, sobre todo primordialmente de nuestros clientes, que son los peques. El coronavirus ha llegado en el peor momento. Encima de que al principio de año andamos siempre mal, todos los feriantes, ahora nos ha pillado esto. Sus atracciones llevan generaciones divirtiendo a los niños. Pues nos hemos dedicado toda la vida a esto y no sabemos prácticamente el 90% hacer otra cosa que esto. Han unido fuerzas con otras asociaciones de la región y han escrito una carta a la delegación del Gobierno. Por favor, que nos hicieran un poquito de caso. Miran al futuro con preocupación. El problema está en que cuando pase este par de meses, ¿qué va a pasar? Ahora mismo estaban en Laguna de Duero y Medina del Campo, en Valladolid, y habían pagado sus licencias. Nos gustaría que nos lo devolvieran, ya que no se va a hacer. Me imagino que lo tienen que tener en cuenta. Mientras, estas atracciones seguirán esperando volver a encender sus luces. Y desde hoy los conductores de Valladolid no tendrán que pagar por aparcar en las llamadas zonas azules. El Ayuntamiento ha suprimido la hora, una iniciativa que ya habían puesto en marcha otras ciudades de Castilla y León y de España cuando se decretó el estado de alarma. No tendrán que pagar por estacionar y tampoco será necesario mover el coche cada 2 horas, que era el principal motivo de queja de los usuarios. Más repercusiones. Finalmente, la EBAU se aplaza. Es una de las consecuencias de esta cuarentena social que estamos viviendo por el coronavirus. La medida acordada por el Gobierno en las comunidades afecta a 15.500 alumnos aquí en Castilla y León. De momento, no hay nuevas fechas para celebrarla. La EBAU ya no será del 9 al 11 de junio en Castilla y León. Gobierno, comunidades y universidades han acordado retrasar la prueba. Un cambio que ha caído como un jarro de agua fría en los alumnos de segundo de bachillerato, encerrados ahora en sus casas. La gente ya se ha organizado para estas fechas y sería mucho más complicado volver a reorganizarse para otras distintas. Les pido por favor que no lo hagan. Y esto lo digo porque
Los estudiantes en ningún momento hemos dejado de estudiar. Si la posponemos puede ser un completo caos. Los rectores piden que no se aplace más allá de la primera semana de julio para garantizar la corrección. El sindicato de estudiantes reclama que se recorte el temario, una demanda compartida. La mejor solución sería recortar temarios en un curso tan complicado como este. Hasta lo que hemos visto hasta ahora, para facilitarnos lo que es nuestro estudio, ya que en casa es mucho más difícil. La Confederación de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos de la Comunidad también pide que se reduzca el contenido de la BAU. Gobierno y comunidades decidirán cuándo y cómo será la selectividad en función de cómo evolucione la pandemia. También tienen que fijar cómo titularán los alumnos de formación profesional con las prácticas suspendidas por el estado de alarma. Desde la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos de Castilla y León ven con preocupación ese aplazamiento, el aplazamiento de la EBAU, y piden que se tenga en cuenta esta situación de encierro que están viviendo alumnos y familias. Creemos que habría que alargar el periodo lectivo y aparte habría que reducir el currículum porque, como digo, va a ser muy complicado que se llegue con garantías de poder hacer un examen tal cual está planteado actualmente. Les hablamos ahora del trabajo de los auxiliares de asistencia a domicilio. Estos días es crucial para las personas que lo necesitan. Hemos podido comprobar cómo trabajan en estas circunstancias. Vean. Estos días el trabajo de los auxiliares de asistencia es más importante que nunca. Es el caso de Marimar. Después de coger el material necesario, se desplaza hasta casa de uno de sus usuarios. Ya subo, Loren. Como de costumbre, entra dentro del domicilio y sigue su rutina, pero ahora bajo unas medidas de seguridad. He ido a casa de mi usuario, he fichado, me he puesto las batas, guantes, máscara y zapatos. Y con ello, pues ahí, pues preparar comida, hacer mantenimiento de casa. La prioridad es cuidar su salud y la de las personas a las que atiende. Asegura que es complicado. El problema que tenemos es que ya no es el usuario, sino los familiares o la gente que vaya a ese caso, a ese usuario. Y los materiales con los que se protegen empiezan a escasear. Sí que yo quería que fueran batas desechables, por ejemplo, para las personas que hay que bañar, que otro tipo de guante también, porque el que tenemos pues como que tampoco soluciona mucho, pero estos son los medios que tenemos para el alto riesgo con el que estamos trabajando. En unas condiciones complicadas durante estos días para ayudar a los que más lo necesitan. Hemos conocido más detalles de la detención de una mujer en Valladolid, se lo contábamos ayer, por haber intentado prender fuego a su casa con sus hijos dentro. La mujer ha sido acusada de un delito de violencia doméstica. Descalza y en una jornada de estado de alarma que impide a los ciudadanos moverse de casa. Ante este panorama, una patrulla de la Policía Nacional que pasaba por esta calle de Valladolid decidió parar a la mujer. Para su sorpresa, esta intentó huir. En el momento que ella se percata de los agentes, cambia de dirección inmediatamente. Al ser preguntada por su presencia en la calle, la mujer señala que no se encuentra bien. Y en lo que llaman a la ambulancia, se intenta marchar con el niño en brazos y dejando el carrito y su bolso. Casi al mismo tiempo, una llamada al 112 alerta de un incendio en una casa de la calle Tordo, en Pajarillos. La policía accede a la casa y allí encuentra otro hecho insólito. Encuentran a un bebé en una cuna con cerillas en la misma cuna. El incendio no se había producido y era hijo de esta señora que se había marchado de casa y decía que en un momento dado que se había vuelto loca y que iba a acabar con sus hijos y con ella misma. La mujer ha sido detenida y los niños de corta edad se han quedado con un familiar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después del tiempo invernal del lunes, con frío, con viento, con lluvia y con nieve, ayer ya se estabilizó la situación y hoy sigue bastante estable, con ausencia de viento, alguna formación de nubes bajas y de nieblas a primeras horas de la mañana que ya se están deshaciendo. Esperamos tiempo muy tranquilo, por la tarde mucho sol en Castilla y León, con temperaturas que van a subir, ya lo han hecho las mínimas sin heladas en prácticamente ningún punto de la comunidad. También lo harán las máximas, superando por la tarde esos 20 o 21 grados. Esperamos ambiente tranquilo por lo menos hasta el viernes, cuando se volverían a repetir esas precipitaciones. Esto es todo, que pasen un feliz día.
Gracias, Francisco. La música no sabe de cuarentenas. Los músicos están más creativos que nunca a pesar de esta situación atípica que estamos viviendo. Y lo hemos visto aquí en Castilla y León. En Palencia, los grupos Niños Perdidos y El Chelista han compuesto un tema. El título, Me quedo en casa. Les dejamos que lo escuchen. Volvemos en unos minutos con la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora. Echo de menos la lluvia y la gente alrededor, más de 1000 pequeñas cosas y tu abrazo acogedor. Sé que todo pasará, de otras peores salí. Si me mata la impaciencia, me acuerdo.